fase, ¿no? Que es la fase 2, que es el desarrollo ya de casos clínicos, ¿no? Entonces es importante que concluyan, ¿no?, con todas las actividades para que puedan acceder a la siguiente fase, ¿no? Muy bien, no sé si habrá preguntas o alguno tiene una pregunta, dudas acerca de los materiales. En los materiales han podido observar, por ejemplo, la ficha para evaluación de los trastornos posturales. Esta ficha ha sido elaborada por el Departamento de Amputados, Quemados y Trastornos Posturales del INR. Esta es parte de un proyecto de investigación que busca primero terminar con la validación de la ficha para que ésta pueda ser usada ya a nivel nacional, ¿no? Entonces, ha habido modificaciones, varias modificaciones durante el proceso de la ficha, y bueno, esa es la última versión que se considera para screening de chicos de 7 a 17 años, ¿no? Obviamente no significa que nosotros vamos a detectar solamente a partir de los 7, ¿no? Si nosotros detectamos mucho antes, y más aún nosotros siendo médicos rehabilitadores, ¿no?, que debemos tener mucha mayor experticia, ¿no?, en la detección y obviamente en el manejo, ¿no? Entonces, el curso en realidad es para, uno, que ustedes aprendan el manejo de la ficha, de esta nueva ficha, porque probablemente ya esta es la última versión, en la cual les llegue derivaciones de médicos generales, ¿no?, para que ustedes puedan confirmar el diagnóstico y ya hacer el manejo adecuado de sus respectivos establecimientos. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o dudas acerca de los temas anteriores, ¿no? Hay un punto que hay a veces algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de evaluación del alineamiento de los miembros inferiores, si bien la ficha considera a partir de los 7 años, nosotros necesariamente tenemos que conocer cómo es la evaluación desde antes, ¿no? Y sí recordar, y de repente algunos tips, ¿no?, que ustedes han visto en las clases de Genuvalgo y Genuvaro, ¿no? Siempre es importante para nosotros y para todos los médicos conocer las edades fisiológicas en las cuales uno tiene Genuvaro y Genuvalgo, ¿no? Los primeros 2 años hay un Genuvaro, a partir de los 3 pasa en las rodillas a un Genuvalgo, lo cual es fisiológico, hasta los 7 años que las piernas deberían estar ya alineadas, ¿no? Es por eso que en la ficha se menciona como simétricas, alineadas como normal, ¿no? Y ya las otras, VAR o valgo, ya como patológico. Ahora, también es importante que no solamente consideremos que cumpla la edad, ¿no?, que esté en varo o en la edad de valgo, ¿no?, sino que además hay criterios para nosotros decir que esto es fisiológico o patológico, ¿no? En el caso del genuvaro, cuando tenemos que es fisiológico, uno está dentro de la edad, los 2 primeros años, otro que es reductible y otro que la distancia intercondilia es menos de 6 centímetros, ¿no? Entonces son criterios que nosotros vamos a utilizar para realmente determinar si es algo fisiológico, ¿no? Ahora, si alguno de esos está fuera de lo normal, ya eso es patológico. Lo mismo ocurre en genovalgo, ¿no? Genovalgo es fisiológico cuando también cumple criterios. Uno, que se encuentre dentro de la edad valgoide, ¿no?, a partir de los 3 años. También que sea reductible ese valgo y que la distancia intermalular sea menos de 6 centímetros, ¿no? Entonces son algunos criterios que nosotros sí debemos manejar para determinar que algo es fisiológico, y cualquiera de estas características que hemos descrito,
que no se encuentre dentro de lo normal ya definitivamente es patológico, ¿no? Y ameritaría ya un tratamiento de rehabilitación, ¿no? Obviamente los médicos en el primer nivel generales o que no sepan el manejo tienen que derivarlo a un médico especialista, un médico rehabilitador, pero ya nosotros tenemos que hacer el manejo, ¿no? El manejo adecuado. Lo primero que solicitaríamos sería una radiografía panorámica de miembros inferiores para poder hacer la medición del el ángulo femorotibial, ¿no? Entonces nosotros ya de acuerdo a eso vamos a indicar o de repente un zapato ortopédico con alguna cuña interna o externa, dependiendo si es varo o valgo, y o en otros casos ya indicar un monotutor, ¿no? Para alinear el miembro inferior. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta de repente para absolver o algo que quieran saber específicamente eh, acerca de los temas que se han visto en el curso, ¿alguna duda? La doctora Juana Salazar tiene una pregunta. A ver. ¿La puedes leer? O... No, no la he escrito. Ah, doctora Juana, doctora Juanita, puede, si desea, puede activar su micrófono. Doctorita, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Doctorita, me queda la duda en cuanto al genu varo fisiológico. ¿Es considerado fisiológico exactamente hasta los 24 meses o todavía, porque después menciona de que a los 3 años ya empieza el genu valgo, ¿verdad? Durante todos los 2 primeros años sí puede ser considerado fisiológico, es decir, puede ser 2 años, 3 meses, 2 años, 4 meses, pero a los 3 ya tiene que ser, ya tiene que ir a valgo, ¿no? No es a los Ya, 2 años doctorita. exactos. Ah, ahora, generalmente tampoco, como dice la otra, no hay un corte, ¿no? Exacto, nosotros nos movemos por rangos, ¿no? Igual en el desarrollo del niño tampoco no hay un corte exacto, siempre hay un rango en el que el niño se mueve, ¿no? No es tan parametrado. Claro, porque de ahí se va presentando ya el cambio hacia valgo, ¿verdad? En más o menos en esa fecha de entre los 2 y 3 años. Claro, si tú notas ya alguna alteración que está fuera, cualquiera de las otras características, ¿no? Que está fuera de lo normal, ya considerarlo como un patológico, ¿no? Ya, doctorita, muchas gracias. Esa era la duda. No sé si ustedes tienen a mano, o sea, si tienen que medir un genuval o que consideran patológico, hay formas de medir de manera clínica y también radiológica, ¿no? Existe el ángulo femorotibial anatómico, perdón, clínico, que se hace con goniometría, haciendo una circunferencia en el centro de la rótula y tomando de referencia la espina ilíaca y el centro, este, digamos, el punto medio de la distancia medio lateral entre los malleolos, perdón. Y también existen las medidas radiológicas, ¿no? Que es el ángulo femorotibial anatómico, el mecánico y también la distancia o la desviación del eje
mecánico del miembro inferior, ¿no? Con respecto a los cuadrantes de la rodilla, ¿no? Entonces, eh, veo que algunos han rotado aquí, entonces algunos de ustedes deben conocerlo. El que es más sencillo, si es que tiene a la mano su radiografía mesurativa, el que es más sencillo de medir es el eje, el ángulo femorotibial mecánico, ¿no? Que es los que han por ahí rotado conmigo, lo han visto, lo hemos practicado, o rotados en el departamento, digo, lo han visto, es más sencillo de coger el centro geométrico de la cabeza del fémur, el punto medio de la mortaja astragalina y tibia astragalina, perdón, y o bien la escotadura intercondilia o las espinas tibiales, ¿no? Entonces ahí uno puede igualar si sobrepasa el rango normal del ángulo. Algunas literaturas dicen 7, la mayoría mejor dice 7 o hasta 8 grados, que es lo que consideramos, y compararlo un poco con la desviación del eje, ¿no? Que lo normal es que esté en el primer cuadrante lateral, ¿no? O sea, el cuadrante interno, lateral o máximo el segundo cuadrante, ¿no? Que ya estaría en una zona, digamos, como gris. Fuera de eso sería una zona de riesgo de, este, eh, digamos, de estrés articular, ¿no? Bueno, aprovechando, la doctora comentaba que también, según la evaluación, se pueden poner ciertas cuñitas, ¿no? En plantilla, calzado. Eh, lo pueden corroborar si es que tienen el tiempo y la curiosidad. Cuando van modificando las cuñitas en la plantilla o algo, pueden hacer un comparativo del eje, el ángulo femorotibial clínico, ¿no? Y si tiene modificación, pues ustedes pueden ver que tiene algo de beneficio, ¿no? Entonces sí, por ahí sería interesante que lo puedan comprobar ustedes mismos. En el clínico, ¿no? Porque para no tomar radiografía dos veces. La radiografía es más o menos para hacerse la idea de la desviación o del riesgo mecánico que tiene la rodilla por el valgo. ¿Algún tema que les interese conversar? Bueno, recordarles que ya después de concluir la fase uno publicaremos nosotros las notas que corresponden al promedio de las 4 evaluaciones de los módulos. Entonces la nota probatoria es de 14 para más, ya para pasar a la fase 2, ¿no? Sí, como previamente lo habíamos mencionado, el examen uno y 2 que tuvieron algunas fallas, se les subirá un punto a cada uno, ¿no? Entonces, en la fase 2 sí ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar 2 casos clínicos usando las fichas, ¿no? La ficha que han visto en la última clase. Finalmente, ya la fase 3 es un trabajo de aplicación en la cual ustedes deberán eh, hacer presentar un caso clínico de un paciente suyo, ¿no? Y con la evaluación de la ficha. Bueno, pero primero vamos a pasar la fase 2, en la cual ustedes van a observar 2 casos clínicos a modo de entrenamiento y resolver la ficha. No sé si habrá alguna pregunta adicional. Doctorita, una pregunta. En cuanto a los tiempos de la terapia, ¿qué tan, con qué, más o menos, con qué frecuencia
se tiene que indicar la terapia, puesto que hay niños que, bueno, al menos acá en mi hospital, pues las citas son muy, muy largas y vienen a veces cada 2 o 3 meses. Entonces el niño no tiene continuidad, ¿no? Y muchas veces viene con una anteversión femoral y el avance pues lo vemos muy poco a veces, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo debe permanecer más o menos ese paciente para comunicar a los padres de que va a ir mejorando, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta, porque usted habló de continuidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la terapia tiene dos objetivos. Uno es el objetivo propiamente terapéutico de la actividad que hace la licenciada y el otro es el objetivo educativo. O sea, ningún sistema, al menos que yo conozca, ningún sistema de salud puede dar una terapia continua en el tiempo, es insostenible, ¿no? Porque hay muchas personas que requieren el servicio. Entonces, la idea de las terapias también es que el paciente o la familia, ¿no? La persona que lo apoya, que lo acompaña, aprenda qué ejercicios tienen que hacer para darle continuidad, ¿no? Porque recuerden que uno de los objetivos de la rehabilitación es que el paciente sea independiente, funcional. Entonces, cuando hablamos de independencia, también hablamos de independencia de nosotros, ¿no? No puede estar el paciente dependiendo solamente de lo que se le da o solamente de la actividad del terapeuta o de quien lo esté manejando, ¿no? De nosotros, del terapeuta ocupacional, físico. No solamente eso, sino que tiene que darle una continuidad propia, tiene digamos, empoderarse un poco en el manejo de ser protagonista de su propia enfermedad o su problema, ¿no? Y lo otro es que ver bien, ¿no? También hasta qué punto, o sea, porque el problema es también la ansiedad de los papás, ¿no? Entonces, si tenemos una anteversión femoral que pues está con la tendencia a mejorar de manera evolutiva, pues un poco tranquilizarlos. Está bien, hay que ir trabajando porque seguramente hay otras cosas que se tienen que hacer, ganar tono, fuerza, mejor patrón de marcha, etcétera, pero también explicarle, ¿no? Que la tendencia es a mejora y mejor si ustedes durante su consulta tienen una forma de medir lo que están evaluando. Entonces, cuando lo miden, pueden mostrarle, porque nadie se acuerda, o sea, es bien difícil que nos acordemos, yo a la semana ya me olvidé, es difícil que nos acordemos de un paciente que hemos visto hace 3 meses, ¿no? Entonces, si tenemos unas medidas, lo podemos comparar y le decimos, o 3 meses, 6 meses, qué sé yo, ¿no? Lo podemos comparar y decimos, mire, señora, está por ahí, ha mejorado un poco su patrón, pero todavía esto está así, ¿no? Entonces uno le va explicando y va viendo, ¿no? Pero sobre todo empoderar al paciente y a su familia, ¿no? No que estén esperanzados solo en recibir terapia, porque ustedes mismos con pacientes que podrían ir mejor con dándole continuidad en casa, van a estar viniendo con ustedes y van a también congestionar su propio servicio, ¿no? Y quitando la oportunidad de repente eh, a otras patologías, ¿no? Que podrían sí, sí, sí necesitar mucho más apoyo de parte del terapeuta. Sí. Sí, justamente es correcto lo que menciona el doctor Lazarte, ¿no? Que nosotros debemos, desde la primera consulta, ¿no? Indicarle al paciente que, bueno, se lo está mandando a terapia, pero usted tiene que, al padre, ¿no? Tiene que aprender los ejercicios también para que continúe practicando en la casa, ¿no? Porque probablemente sus sesiones sean 2 veces por semana o a lo mucho 3, ¿no? Como máximo, ¿no? Pero eso no significa que el resto de los días no va a hacer nada, ¿no? El resto de los días tiene que practicar lo que aprendió. De esa manera el paciente va a lograr los objetivos mucho más rápido. Ahora también ver si el paciente tuviera algún problema adicional, ¿no? De repente tiene problemas de conducta o tiene déficit de atención, es hiperactivo, ¿no? Entonces también tendríamos que manejar la parte, de repente con la parte ya de aprendizaje, ¿no? O psicología, cómo es su conducta, porque de repente no participa en nada, ¿no? O cómo es el entorno familiar, ¿no? Porque a veces también no tiene apoyos en la casa, ¿no? O es un paciente muy pequeño y de repente nadie se ocupa de él, ¿no? Entonces viene alguien, un cuidador, y lo deja y viene a recogerlo nada más, ¿no? Entonces, hacer un enfoque integral, como dice el doctor Lazarte, y bueno, recordemos que el manejo de los equipos de rehabilitación, bueno, es un equipo multidisciplinario, si bien trabaja el médico, los licenciados,
psicólogos y hasta asistente social, también el paciente tiene que, es parte del equipo, ¿no? El paciente también conoce su enfermedad, conoce por qué le pasó, o por qué está tratándose y qué cosas tiene que hacer para mejorar, ¿no? No solamente él, ¿no? Sino también su familia, ¿no? Es muy importante lo que ha hecho la doctora también, ¿no? Es un trabajo integral, un trabajo en equipo. Y cuando usted se evalúa en su paciente, también se hace su evaluación así, ¿no? O sea, ¿cuál de las cosas? O sea, el paciente viene con un grupo de características, ¿no? Puede venir con un problema conductual, un problema de atención, de hiperactividad, un problema de discapacidad integral, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas cosas? Porque usted viene por un problema y ustedes se evalúan todo, ¿no? De repente viene, mete los pies, pero tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos problemas que he evaluado impide que el paciente progrese en su objetivo de lograr esa independencia, esa funcionalidad? Y de repente, si tiene algún otro problema físico, y está el problema psicológico o conductual está impidiendo que a su vez lo logre, o sea, ¿cómo tenemos que hacer nuestro enfoque, ¿no? Entonces ahí viene el apoyo de todos los miembros del equipo, ¿no? De repente necesita un apoyo de psicología o qué sé yo. Entonces es importante lo que ha hecho la doctora en cuanto al manejo integral, ¿no? Y la evaluación tiene que ser como tal para poder hacer un plan desde ese enfoque, ¿no? Desde ese enfoque integral. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, si no es así, damos por concluida la sesión de la tarde. Muchas gracias. Igual, si tuvieran alguna duda, también pueden escribirlo en el chat grupal o por medio de del aula virtual. Gracias.